Imagínalo. Estás solo en una habitación oscura durante días. Ni una sola hora parece pasar. No puedes dormir y pierdes por completo la noción del tiempo. Esto es la tortura mental, un método que penetra hasta nuestra más fina fragilidad, un experimento despiadado que pone a prueba los límites de resistencia del cerebro humano. En este video, te invito a iluminar los rincones más oscuros del alma, hasta donde puede resistir el cerebro humano. Acompáñame en la búsqueda de esta respuesta a través de ejemplos históricos, datos científicos y experimentos estremecedores. La tortura mental, cuyas raíces se remontan a la antigüedad, golpea la mente como un rayo invisible. A diferencia del dolor físico, no actúa directamente sobre los nervios, pero mediante mecanismos de presión psicológica puede dañar las neuronas. Métodos como el bombardeo sonoro, la privación del sueño y el aislamiento han sido sistematizados con los años. La mente colapsa como un puerto destruido tras una tormenta. Los pensamientos se mezclan, la percepción de la realidad se desvanece. Entre las mayores crueldades del siglo XX están prácticas como el Angelsklage en los campos de concentración nazis, prolongadas privaciones de agua y comida, así como los métodos modernos simuladores de estrés utilizados en programas militares como el SERE, supervivencia, evasión, resistencia, escape, DE. Este entrenamiento expone a los participantes al frío, al hambre, al insomnio y a una constante sensación de amenaza. Aunque legales, estos métodos son claros ejemplos de tortura disfrazada de experimentación. Los experimentos de privación sensorial, iniciados por Donald Levy y su equipo en los años 50, mostraron que cuando se priva al cuerpo de estímulos visuales, auditivos y táctiles, en solo 48 horas los sujetos presentan confusión mental y alucinaciones. Algunos vieron arañas en las paredes, otros escucharon su propia respiración como si fuera una voz ajena. Cuando se interrumpe el flujo de información, la mente busca construir una nueva realidad, y esa construcción muchas veces se convierte en un laberinto lleno de pesadillas. En el extremo opuesto, la sobreestimulación también golpea al cerebro con fuerza. Música repetitiva, gritos constantes, destellos de luz. En un laboratorio de la Universidad de Tokio, se usaron estos métodos para crear un infierno en miniatura. Se midió la capacidad de concentración de los sujetos según cuánto tiempo podían permanecer atados a una silla, y se detectaron alteraciones bruscas en las ondas cerebrales. Entre los efectos a largo plazo se incluyeron trastorno de estrés postraumático, ataques de ansiedad y síndromes de miedo persistente. La privación del sueño es quizás el aspecto más debatido dentro del campo de la psicología. En pruebas médicas que llegaron a los 11 días de insomnio, se observó un colapso total en las funciones del procesamiento de información y la regulación emocional. A las 72 horas aparecían alucinaciones. A las 120, las imágenes reales se confundían con las imaginarias. Algunos creían que el mundo era una ilusión. Uno incluso afirmó ver una nave espacial flotando en su habitación e intentó huir. La destrucción mental alcanzó su punto máximo. Las funciones esenciales del alma fueron ignoradas. Entonces, ¿qué mecanismos de defensa activa el cerebro para resistir este bombardeo? El aumento repentino del cortisol es la primera línea de defensa. La adrenalina se dispara ante la amenaza y activa el instinto de supervivencia. Pero si esta respuesta se vuelve crónica, el hipocampo sufre daños, y con la memoria y el aprendizaje. La corteza prefrontal se convierte en una trituradora lógica, bloqueando la capacidad de tomar decisiones. Los límites del cerebro se determinan en medio de este caos neuroquímico. Pasemos ahora de un experimento oscuro a un ejemplo más humano. Los investigadores polares y astronautas también enfrentan presiones similares. Aislamiento prolongado, comunicación limitada, alteración del ciclo día-noche. Para ellos, la resistencia mental no es solo cuestión de supervivencia, sino una necesidad científica. Terapias modulares, simulaciones de realidad virtual y compañeros robots intentan preservar su salud mental. El objetivo aquí no es la tortura, pero los métodos rozan esa delgada línea entre la exploración y la crueldad. Uno de los métodos más crueles aplicados bajo el nombre de experimento fue el bombardeo acústico. Un protocolo de la CIA en los años 80 utilizó una grabación repetitiva del audio voz de quien está ahí, las 24 horas del día como tortura. La constante repetición de esa simple pregunta condenaba al cerebro al silencio absoluto, imposibilitando hablar, pensar o descansar. En pocos días, todos los sujetos experimentaron un colapso psicológico total. Y aún así, frente a tanta crueldad, el ser humano puede resistir. A veces incluso atraviesa esos límites y convierte su historia en una broma.
Se cuenta que un prisionero aislado en una celda empezó a imaginar que el eco de sus propios pasos era música de baile y comenzó a marcar el ritmo. Transformar la tortura en humor se convierte en la herramienta más poderosa del subconsciente. Esta capacidad de resistencia demuestra que el cerebro puede ganar una guerra mucho más grande que la del torturador. Por supuesto, las preguntas éticas abundan. ¿Cómo equilibrar la exploración científica con la resistencia psicológica? ¿Dónde colocar los límites sin violar los derechos humanos? En algún punto, la línea entre experimento y tortura se borra. Los científicos deben tener presente el otro lado de la moneda y considerar también el dolor que observan. Hoy, la tortura mental no se limita a los laboratorios. Las redes sociales, la presión de compararse constantemente, la disponibilidad 24/7 y el ruido digital sobrecargan nuestro cerebro. Una simple notificación puede interrumpir el sueño y desencadenar ansiedad. A largo plazo, esto crea un experimento invisible en el que vivimos a diario. Estar en alerta constante, caminar sobre una alfombra de ansiedad. Entonces, ¿qué nos enseñan todos estos experimentos? Primero, que el cerebro tiene una capacidad de adaptación increíble. Una buena alimentación, sueño regular, meditación, duchas frías y vínculos sociales son claves para fortalecer el sistema nervioso. En segundo lugar, el estrés controlado en pequeñas dosis, como en el gimnasio, puede hacer al cerebro más resistente. La tortura experimental, en cambio, es incontrolable y destructiva. El tiempo y la dosis marcan la diferencia vital. Como espectadores, también tenemos una responsabilidad. Debemos estar atentos ante las violaciones a los derechos humanos y exigir que los experimentos se realicen dentro de marcos éticos que respeten la dignidad humana. La carga sobre nuestro cerebro no solo debe defenderse en lo individual, sino también a nivel colectivo, porque cuando se sobrepasan los límites de una sola persona, los de todos nosotros se vuelven un poco más estrechos. A lo largo de este video, empujamos los límites del cerebro con ejemplos oscuros, pero la verdadera resistencia está en la capacidad de superarlos. Profundizar nuestras formas de enfrentar el miedo, la soledad y el caos es el escudo más fuerte contra la tortura mental. Ahora te toca a ti. Comparte en los comentarios la historia más extraña de una alucinación que hayas tenido e inspirémonos en nuestras fórmulas personales de resistencia. Al final de este viaje, cuanto más vemos la fragilidad del cerebro, más admiración sentimos por él. Cada batalla neuronal es una lección sobre la fuerza del alma. Si este video despertó nuevas preguntas sobre los límites de tu mente, suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo video, seguiremos explorando las zonas oscuras del cerebro. Cuídate y nunca dejes de tener curiosidad.